¿Conoces la cromoterapia? Queridos amigos, bienvenidos. Estás escuchando Cree en ti. Sí, tú eres tu líder. Soy José Miguel Soria, narrador, locutor, hipnoterapeuta y coach personal. Componente activo de la Fundación Luz de Amor. ¿No la conoces? Ponte en contacto conmigo y te lo explico. 11º capítulo del 2023 y número 28 desde el inicio de este canal. Hoy te traigo un podcast diferente. Como dije al inicio de este canal, la idea era traer algún invitado o invitada. Siempre enfocado al desarrollo personal y sobre todo, transmitir buenas energías. Por lo tanto, una buena manera de empezar con estas entrevistas es con Gemma Mas. Cuando alguien hace algo que le apasiona, se nota. Y la invitada de hoy ya hace más de 20 años que está volcada en el mundo de la cromoterapia. Gemma está al frente de su centro de salud y belleza Arquiris, donde aplica día a día este método de curación a sus clientes. Hola Gemma, bienvenida a este canal. Cuéntanos un poco en qué consiste, o mejor dicho, ¿qué es la cromoterapia? Hola José Miguel, Hola. Estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo no? Aunque estoy un poco nerviosa, ¿sabes? Se te Esto de grabar la primera vez. Se te nota que estás un punto nerviosa, pero bueno, tranquilízate, que esto es como estar en casa y además los oyentes lo van a entender. Bueno, voy a contaros qué es la cromoterapia. Es una medicina energética. En el método que estudié combinan la medicina china y la cromoterapia con una sinergia muy potencial para poder activar lo que es la autocuración. Las frecuencias, diría yo. Estamos hablando de la luz y de las propiedades físicas que esa luz y color ejercen en las personas, en nuestra salud, vamos. Me parece un tema muy interesante, Gemma. Cuéntanos un poco cómo funciona, cómo nos afecta al ser humano la cromoterapia. Pues muy sencillo, José Miguel. La cromoterapia funciona porque somos un sistema energético por donde fluye la energía, esa energía que impulsa la vida del organismo, de las emociones y de la mente que somos, en realidad. Hoy mismo estaba dándome cuenta de que estamos hablando de lo mismo. Yo estoy hablando de colores, que es una vibración, y tú estás trabajando con sonido, que también es una vibración, y que a través de lo que tú grabas nos afecta también ese sonido. Por eso, además, necesitáis hasta de unos paneles para poder modular esas frecuencias del sonido. Y la cromoterapia funciona porque estamos conectados de manera involuntaria a las ondas, a las vibraciones constantemente, y en este caso estamos hablando de la luz. Para ti es el sonido y yo ahora hablo de la luz. De hecho, hay mucha música y muchas frecuencias sonoras que también afectan al ser humano. Siempre. En realidad, hasta que vamos a pensar que una persona que ni escucha ni ve está frecuencialmente hablando, está expuesta además a esas ondas. Eso es así de natural. Mira, yo tengo un ejemplo. El ejemplo es que para que le demos a un interruptor y se encienda una bombilla, existe un sistema de cables eléctricos por donde pasa la corriente de la luz, que además esa corriente eléctrica no vemos, claro. Por supuesto. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Dentro de nosotros tenemos unos canales que serían los cables de la luz que tenemos en la casa. Para que alumbren esa bombilla, en nosotros sería dar luz a nuestros sistemas orgánicos, a que incluso lo más pequeño, como son los átomos y las células, funcionen. Se necesita de esa corriente energética. ¿Qué pasa cuando hay un cable estropeado? No puede pasar la corriente de la luz. Entonces la bombilla no se enciende. En nosotros pasa lo mismo. Cuando la corriente energética no fluye a través de nuestros canales o cables, esa energía no puede estar alimentando al sistema que somos vivo, orgánico. Entonces digamos que la cromoterapia
Nos arregla los cables internos que están conectados entre sí. Exactamente. Y lo mejor de todo, lo que ayuda es a que esa energía fluya y esa energía pueda alimentar de vida a los sistemas más pequeños como son los átomos, las células, que de ahí acaban complementándose en órganos y en la totalidad del ser humano que somos. Ujú. ¿Y en cuántas gamas de colores juegas? Porque supongo que habrá diferentes. ¿Son los colores maestros? ¿Son 4 colores, 5 colores? ¿Cuántos colores? ¿Y para qué es cada color más o menos? Es una muy buena pregunta, José Miguel. Pues verás, muy sencillo. La luz, la que vemos con nuestros ojos, contiene los colores del arco iris. Lo que pasa que esos colores se pueden segmentar y frecuenciar en muchísimos más colores. De ahí hay todas las tonalidades que te puedas imaginar, infinitas. Ujú. Porque la mezcla de unos colores entre otros hacen que hayan infinitas combinaciones. Claro, por ejemplo, amarillo y rojo tenemos el naranja. Claro, ahí estamos hablando de dos colores primarios que al juntarse se hace un secundario, en este caso es el naranja. La mezcla del amarillo y del rojo nos sale el naranja, un color que nos da siempre expansión, alegría. De hecho, cuando miramos algo de color naranja, nos invita ya a conectar con la alegría. Entonces, ¿quieres decir que si yo ahora, por ejemplo, me visto de rojo, me visto de marrón, me visto de verde, me va a cambiar el estado de ánimo, mi día? Por supuesto, porque psicológicamente estamos siempre predispuestos a que esas vibraciones nos lleguen. Entonces, si tu estado de ánimo, en este caso, es bajo, no te va a apetecer ponerte una ropa con mucho color, porque estás en modo triste y quieres ocultarte, quieres pasar desapercibido, entonces vas a buscar siempre colores más oscuros. Ajá, me parece muy, muy interesante. Por ejemplo, esta semana pasada mi pareja me regaló una chaqueta roja. Mis colores son el azul cielo y el rojo fuerte, ¿no? O rojo sangre. Y sí que es verdad que he percibido, pues que me pongo la chaqueta, el estado de ánimo cambia, me siento de otra manera, ¿no? Eso sí que lo he sentido yo varias veces, sobre todo con la ropa, y supongo que en la pintura de las habitaciones, la pintura del coche, no sé. Todo. Estamos expuestos de manera, como he comentado al principio, involuntaria a que las frecuencias de los colores, que en realidad el color es que nos rodea por todas partes, está en todos los sitios, en las flores, en el vestuario, en las paredes, en las señalizaciones. El color en realidad es un código que nos está informando constantemente. Muy bien, entonces ahora yo soy un paciente, yo llego a Arquiris, a tu centro. ¿Qué me haces? Tengo que decir que ya lo sé porque lo he probado, pero nos lo va a contar. Bueno, pues muy sencillo. La persona cuando viene y se tumba a la camilla es porque necesita recuperar su bienestar y salud. Si pensamos que somos un sistema, como he dicho al principio, energético, quiere decir que la energía está bloqueada en alguna de sus partes, causándole, digamos, esas interferencias que no le permiten fluir y perturban su salud. Entonces, perdona, te centras en cuando un paciente llega a tu casa, llega con algún tipo de dolencia o inestabilidad. Claro, esa es la cuestión, recuperar el bienestar. Cuando alguna persona da lo mismo que sea un pie, que le duele la cabeza, es recuperar el bienestar en esa zona. Y la cromoterapia actúa de manera energética, favoreciendo ese flujo de la energía para que esa parte en sí se mejore. Esa es la función. En este caso, lo que va a determinar mayor respuesta y resultado es saber con exactitud qué frecuencia o color necesita esa persona, en qué zona y lugar. ¿Y eso cómo lo detectas? En el método que estudié, el método Loay, ellos fusionaron dos corrientes muy antiguas, que son la medicina china en este caso, que tiene más de 4.000 años,
donde también valora puntos y canales energéticos y lo que son las propiedades de la cromoterapia. Entonces, con esos conocimientos, yo hago la valoración dónde está perturbada, en qué lugar está perturbada esa energía y qué color y qué posición ponerlo. Y así es donde está el mayor resultado. O sea que esto no es algo de hace un par de años o 3. No, que va. Además, hemos de pensar que este mundo tiene vida gracias a la luz. Y hablar del concepto de la luz a mí me apasiona porque casi nadie a lo mejor se para a pensar que le está afectando la luz y le da vida a todo lo que está vivo aquí en este planeta. Por eso mismo, cuando aplicamos luz, estamos restableciendo la vida de aquello que está en carencia, digamos, que eso lo llamamos enfermedad. Sí, que sería nuestro cargador de cada día. Exactamente, me gusta esa descripción, sí. Muy bien. Entonces, y ahora, me aplicas la cromoterapia. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto la cromoterapia? ¿Es instantánea, al cabo de 1 hora, por la tarde, por la mañana? Es muy buena pregunta, José Miguel, te explico. La cromoterapia es inmediata. Es inmediata porque es nuestro sistema... Está actuando sobre el cuerpo humano en directo. Claro, nuestro sistema orgánico y el energético, que somos un campo de energía, está constantemente vibrando, que es lo que nos da la vida. Cuando le das luz o color, inmediatamente ahí las frecuencias se juntan. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú quieres escuchar una emisora de radio, la que elijas, vamos a suponer que quieres escuchar la clásica, tú necesitas un dial de frecuencia, ¿verdad? De onda de frecuencia, para poderla escuchar además con claridad. Cuando te equivocas y el dial no acaba de ser exacto, tú no estás escuchando bien esa música. Sí. Pero cuando has concretado con exactitud el dial, estás ya placenteramente escuchando la música que tú has elegido. Pues aquí ocurre lo mismo. Cuando le ponemos al cuerpo la frecuencia con exactitud que necesita para restablecer ese flujo suyo de energía, porque ha decidido que quiere escuchar también la clásica como tú, pues se pone contento y restablece su salud. Y eso es inmediato, como darle al dial, ponerle el número exacto y tú escuchas la música. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir algo mágico. Algo mágico es que si nos imaginamos que dentro de nuestro cuerpo energéticamente hay un caos sería como imaginarnos que vamos a hacer la limpieza de la casa a fondo, que tenemos que sacar todas las cosas de los armarios, apartar muebles para quitar las alfombras. En ese momento hay un caos para poder restablecer ese orden. En nuestro sistema pasa lo mismo. Si hay un caos energético, necesitamos también de un tiempo para que se restablezca ese orden. Y en este caso suele ser 24 o 48 horas, que sigue todavía reorganizándose la energía en nuestro cuerpo. Por eso, normalmente, los clientes, cuando reciben una sesión, a las 24 horas se sienten mejor que en el mismo momento. Claro, porque digamos que se ha ido reubicando todo en su interior, poniéndose todo en orden y en equilibrio. Exactamente, se llama una reorganización energética. Y tiene, pues eso, tú no desmontas tu casa y la limpias en un instante, se necesita un tiempo. ¡Qué bueno! Oye, Gemma, ¿en qué partes del cuerpo se puede aplicar la cromoterapia? Verás, se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo. Desde las zonas reflejas, que en este caso yo trabajo mucho en las zonas reflejas de los pies, donde están reflejados los órganos, en una mano cuando te duele, una espalda cuando está contracturada, un tratamiento de belleza para dejar una piel brillante, luminosa, espectacular, tratamientos capilares, que además estoy haciendo formaciones para tratamientos capilares. Eso me vendría bien a mí. Un tratamiento capilar. Pero no, estoy contento como estoy. Mira, es una buena observación también porque verás, un ejemplo en este caso para ti es que ya me encantaría, bueno, y a muchos les encantaría,
coger el dispositivo que tengo de cromoterapia y pasarlo por la cabeza y que brotara el pelo, pero vamos. Se ahorrarían el viaje a Turquía. Exactamente, pero no es así. Quiere decir que podemos alimentar a la parte energética de la célula, pero si la célula, en este caso del bulbo piloso, ya no tiene vida, pues no le va a llegar la frecuencia del color para nada. Hay milagros que no existen. Milagros ya no puede ser. Entonces, una cosa, Gemma. Una persona que está anímicamente desgastada, agotada, decaída, la cromoterapia sería una buena solución. ¿Cómo actuaría sobre esa persona que está decaída? Como he comentado antes, este método utiliza la medicina china y la medicina china contempla esos estados de desánimo trabajados en puntos energéticos o puntos de acupuntura. En los trabajos que hago se combinan el trabajo en los chakras, que es la parte más sutil y que no es visual y no es física, y la parte de los puntos energéticos de acupuntura, donde estás ayudando a que esos estados de ánimo, sabiendo por supuesto dónde hay que trabajar, esos estados de ánimo cambien. Has hablado de chakras. ¿Qué son los chakras? Los chakras, al igual que he comentado antes de la medicina tradicional china, que tienen miles de años, los chakras se empezaron a contemplar en la medicina ayurveda también hace miles de años y son generadores energéticos, son los que generan la energía que acaba completándose en energía materializada, que somos un cuerpo físico. Uh-huh. Estos chakras se dice que están ubicados en diferentes partes del cuerpo y que además cada chakra corresponde también a cada color que representa el arco iris, o sea que está todo ligado. Cuando un chakra no está vibrando en una vibración alta, esa parte a la que corresponde, sea orgánicamente y anímicamente, va a estar afectada. Cuando se testa, que en este caso uso el testaje de kinesiología para valorar qué chakra es el que necesita recuperar su vibración y su equilibrio, pues se aplica la frecuencia de ese color concreto de manera sutil en el campo energético. Quiere decir que no es una aplicación directa en el físico, sino en el campo energético, y ahí va a actuar. Y desde ahí ya va a acompañar a que ese estado de ánimo cambie. Uh-huh. Y a cada chakra tiene un color. ¿A ese chakra le añadiría su color o puedes combinar colores con ese chakra? Por ejemplo, el chakra que es rojo, que creo que es el Primero. El primero, gracias. ¿Qué le añades? ¿Color rojo o le puedes añadir color azul o otro tipo de color? Una pregunta inteligente, la verdad. Bueno, sigo hablando en el método que estudié, ahí podemos valorar hasta en el estado que se encuentra ese chakra. Y si es un estado de bloqueo, vamos a poder usar la frecuencia opuesta del color rojo en este caso y complementario, que sería un verde. Pero al final es todo muy sencillo, acabamos testando y con el test se sabe con exactitud qué necesita. Hemos hablado de una persona que llega decaída, cabizbaja, que no le va bien el día. Pero ahora vamos a pensar todo lo contrario. Una persona que está muy alterada, muy nerviosa, muy activa y quiere relajarse. Vale, vamos a pensar, te voy a hacer pensar a ti. Vaya. Claro, te voy a usar de ejemplo. ¿Con qué color conectas cuando quieres relajarte? Colores claros, colores... Muy bien. Uh-huh. Estaríamos hablando de colores pasteles. Uh-huh. ¿Y qué color? El azul. Perfecto. ¿Tú ves? El azul cielo es mi color. ¿Tú ves? Como he comentado antes, el color es un código y ese código nos informa y además nos informa de manera muy sutil y ahí está. Lo mismo que cuando vamos al campo y vemos el azul del cielo, cuando vamos a la playa y vemos el azul del mar,
eso nos invita Nos siempre relaja. a relajarnos. Otra claro. cosa que también nos relaja mucho es el fuego. La llama del fuego. ¿Cuántas veces nos quedamos hipnotizados frente a el hallar de casa, ¿no? El fuego encendido dentro de casa, nos quedamos como hipnotizados. Tenemos la tele al lado, pero la vista va al fuego, ¿no? Sí, el fuego. Has hablado de algo también que está intrínsecamente relacionado con la luz, Ujú. porque nuestros ancestros que no tenían bombillas necesitaban de la luz De la llama. de la llama para poder generar vida. He de decir que la luz es hipnótica, tal cual. Hablemos de hipnosis. Hablemos de hipnosis. Bueno, mejor dejaremos la hipnosis para otro rato. Sigue contándonos, Gemma, por favor. Como decía, la luz es hipnótica. Y en este caso, en ese buen ejemplo que tú has puesto de una hoguera tan maravillosa, ahí tenemos la hipnosis por dos aspectos, que además estamos hablando de ritmo estamos hablando de frecuencia, del ritmo de la llama en su crepitar y de la frecuencia de los colores que se ven en una llama, que normalmente está en la parte baja el azul, está el rojo y está el naranja, aunque yo diría que no son en sí unos colores relajantes. Si tú pintas tu habitación de color rojo, no te vas a sentir muy relajado, José Miguel. Te vas a sentir muy excitado. O sea, no te lo recomiendo. En el caso de la llama es porque esos colores están como más atemperados, no están en una vibración tan pura, porque si no, de verdad, esos colores, usarlos para cuando necesitéis sentiros fuertes. Un color rojo siempre invita a que conectes con la fuerza. Cuando estás así bajo, no de ánimo, sino débil físicamente, ponte rojo para cuando quieras sentirte más vital. La sangre es roja y es la que da vitalidad al cuerpo. Y eso mismo pasa cuando te pones esa chaqueta que te han regalado tan chula de color rojo y te sientes tan enérgico porque te está dando vitalidad ese color. Si resumo un poquito de los 6 colores principales, los del arco iris, que por cierto lo descubrió Isaac Newton en el año 1704. El otro día. El otro día. El rojo nos da vitalidad y fuerza. El naranja, expansión y alegría. El amarillo nos conecta con la mente y los pensamientos. El verde conecta con el corazón, con el mundo de las relaciones. El azul es el color de la comunicación. El violeta es el color de las emociones. Por lo que veo es un tema bastante apasionante el tema de los chakras. Por lo tanto, te invito para más adelante creamos otro podcast donde podamos hablar de los chakras, de las emociones, de cómo nos afectan y cómo podemos ayudarles para encontrar el equilibrio dentro de lo que son las energías. Me encantaría. Muchas gracias, José Miguel. Vale, perfecto. Pues entonces programaremos otra fecha. Pero ahora no quiero que te vayas o quiero que terminemos sin que me hables de una cosa que tienes ahí en tu centro, que yo ya la he podido disfrutar y en ocasiones me ha llevado a un sitio que no sé dónde es, pero me ha hecho disfrutar mucho y sentirme muy, muy, muy bien. Y es la famosa cúpula. Porque creo que está relacionada, sé que está relacionada con la cromoterapia y quiero que nos cuentes un poco en qué consiste la cúpula y qué es lo que sucede ahí dentro. Al escucharte he recordado, de manera además cómica, a un amigo que hace poco vino a vivir esa experiencia dentro de la cúpula y cuando salió me dijo, esto es una siesta terapéutica. Qué bueno. Tal cual. Estoy de acuerdo con él. Bueno, y para ponerle una palabra más profesional, yo lo llamo un descanso terapéutico. En realidad es la combinación de musicoterapia con cromoterapia, donde ahí se realiza un trabajo de manera holística. Holística quiere decir que está actuando las frecuencias del color, que además se han elegido previamente, como he comentado con el test de kinesiología, para saber qué color necesitas en ese momento, más exactamente. Va a funcionar en todo lo que tú eres. Holístico quiere decir que actúa en lo que somos, en nuestra mente,
en nuestras emociones y en la parte física. Ujú. Además estás, ya lo viviste, tumbadito en un colchón muy blandito, Súper blandito, diría yo. que invita mucho a tener unas sensaciones sutiles, o sea, no es una superficie rígida, entonces de flotar es la palabra, de Ujú. flotar. Correcto, sí. Y en esa sensación flotante y la tela que cierra, por eso lo llamamos cúpula. Digamos que es una especie de tienda de campaña, como el famoso iglú que nos venden en las tiendas estas de acampadas. Para ponerle una imagen, Puede valer. exactamente, nos sirve. Es una tela blanca para que las vibraciones del color puedan pasar incluso a través de ellas y además porque está en un entorno, en ese color, muy natural. Hay personas que me han comentado que les recuerda a una crisálida, otras personas que han comentado que se han sentido como dentro del útero materno, algo súper bonito. Tremendo. Llegar a trasladarte ahí es tremendo. Y además aquí podemos sumar la parte también terapéutica de estar tocando los pies con un método súper sutil y lindo que es el metamórfico, mientras la persona está descansando terapéuticamente media horita en este ambiente tan tremendo. Bueno, Gemma, y ya para terminar, ahora yo soy alguien que no conoce Arquiris, sé que estamos aquí en Valencia, soy alguien que no conoce Arquiris. ¿Qué otra clase de tratamientos se pueden encontrar en Arquiris? En cualquiera de los tratamientos que estén enfocados a la belleza y la salud, siempre está la cromoterapia. No concibo ningún tratamiento si no aplico luz y color a cada tratamiento, ya sea enfocado a la estética o a la salud. Y como he comentado, la mayoría son masajes, terapéuticos porque hay que aliviar algún dolor, relajantes de los placenteros, de pies, de manos, de cabeza, tratamientos faciales. Uso otra frecuencia también, un dispositivo que se llama Heli y volvemos a sumar las frecuencias. Y aunque use el Heli, la cromoterapia está ahí. Está ahí. Vamos, que no te aburres mucho, ¿verdad, Gemma? ¿Qué va? Además, como decía, es hipnótico y me paso el rato poniendo colorines y hipnotizada mirándolos. Muy bien. Pues mira, oye, os aconsejo a los que podáis poneros en manos de Gemma porque tiene unas manos maravillosas. Y por supuesto, quiero darte las gracias, Gemma, por venir y compartir tus conocimientos sobre la cromoterapia. En el enlace os dejo la dirección por si queréis poneros en contacto con Gemma, que os puedo asegurar que tiene unas manos extraordinarias. Sin duda, Arquiris es un buen sitio para recibir un buen masaje y la luz que transmite nuestra amiga Gemma. Muchas gracias, José Miguel, primero por la invitación, que la verdad que me ha encantado vivir esta experiencia, y luego por tu valoración de mi trabajo. De verdad, muchas gracias. Gracias infinitas a ti, Gemma, de verdad. Y nada, gracias infinitas a vosotros por estar ahí, al otro lado. Ya llega el final del podcast de hoy. Soy José Miguel Soria. Empecemos a crear desde nosotros mismos. Al final, en la descripción, también encontrarás el enlace de mi tocayo José Miguel Millán por la música. Pásate por la página del café y si quieres aportar tu opinión o consejo, será bien recibido. Además de escucharlo en Spreaker, también lo puedes escuchar en YouTube, Spotify, iVoox, entre otros. Como te digo cada semana, que no te confundan ni te líen. Llegará un día que te lo agradecerás a ti, sí, a ti, porque serás tú quien controlará tu vida. Os deseo una feliz semana a todo el mundo. Y ya sabes, te deseo de corazón que seas muy feliz.